Si el camino fuera experimentar mucho placer sexual, placer de comer o de beber, esta sería la generación más feliz de toda la historia. Pero en realidad lo que vemos es que hay mucha ansiedad, desánimo, parejas rotas. Al parecer, la vivencia del placer no lleva a la verdadera felicidad. Si el camino fuera acumular poder, veríamos en los directivos, políticos, personas adineradas, que habría muchas personas felices, pero en realidad vemos que abunda el estrés, el miedo, el vacío, el sinsentido, la culpa. Al parecer, acumular poder no lleva a la verdadera felicidad. Si el camino fuera tener fama y ser muy popular, veríamos muchas personas felices, pero lo que estamos observando es que hay soledad, tristeza y depresión. Algunas personas están pensándolo, pero otros ya han ejecutado su propio suicidio. Al parecer, ser muy popular no lleva a la felicidad. Si el camino a la felicidad fuera comprar cosas, esta sería la generación más feliz de la humanidad. Por el contrario, vemos que hay angustia, ansiedad, enojo, endeudados hasta el tope, desesperación de no saber cómo salir del materialismo que los tiene secuestrados. Si el camino fuera vivir divertidos, esta generación sería la más feliz de todas, pero lo que vemos es que se aíslan. Hay mucha soledad, no saben convivir, no logran disfrutar de la vida. La crisis abstémica confirma su adicción. Conectados a las pantallas, al alcohol o a las drogas, pero desconectados de su propia vida personal, familiar y social. El sentido de la vida no está en el placer, ni en el poder, ni en ser famosos, ni en comprar muchas cosas, ni en estar divertidos. Bienvenidos a este programa Construyendo Familias Fuertes. Soy Armando Duarte y el día de hoy vamos a revisar cómo descubrir el sentido de la vida. Y lo vamos a ver en 4 momentos. En primer lugar, escuchar la voz de mi conciencia. En un segundo momento, se descubre el sentido de la vida a través del amor y de gozar la vida. En tercer lugar, el sentido se descubre siendo creativos y finalmente teniendo una actitud positiva. Quédate hasta el final de este programa. Ahí vamos a explicar la mecánica de cómo puedes ganarte un premio para ayudar a tu propio proceso personal y familiar a darle sentido a la vida. Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Vamos al punto número 1, escuchar la voz de mi conciencia. Para el placer, escuchamos los sentidos, quizá a través de la vista, del olfato, del oído, del gusto o del tacto. Por ahí nos conectamos con el placer. Para la experiencia del poder, de la popularidad, de la diversión, del gusto por comprar, para eso está el cerebro emocional, el cerebro límbico. Pero, ¿y dónde escuchar el sentido de la vida? ¿Cómo descubrir cuál es mi propósito y mi razón de vivir? Para ello, debemos escuchar la voz de mi conciencia. Se debe y se puede encontrar el sentido, porque es una necesidad humana espiritual básica. Nos solemos preguntar ¿qué sentido tiene mi vida hoy que ha fallecido mi familiar? ¿Cuál es el propósito de mi vida hoy que he terminado la universidad o que estoy en una situación de desempleo y quiero saber hacia dónde debo de ir? Toda persona tiene una misión en la vida.
Nos preguntamos, ¿para qué seguir viviendo juntos en medio de tantos problemas? ¿Cuál es la misión de nuestro matrimonio? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi propósito en la educación de mis hijos? Dado que somos libres, todos tenemos la responsabilidad de discernir y elegir, algo que se torna un reto para muchas personas. La conciencia es el órgano del sentido. Sí, la conciencia moral nos marca el rumbo de los valores. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene golpear a nuestros hijos? ¿Será acaso que golpearlos, humillarlos, atacarlos, los hará a ellos mejor persona y a mí también? Es que cuando nosotros escuchamos la voz de nuestra conciencia, nos ayuda a valorar el sentido de cada acción, de cada pensamiento, de cada frase que uno dice. La conciencia nos ayuda a valorar cada situación. ¿Qué sentido tiene traicionar un compromiso para sentir que me salí con la mía? ¿Será que traicionar la palabra dada me une o me acerca a mi pareja, a mis hijos? Es que es un cuestionamiento de la voz interior. La conciencia es como una brújula. La brújula marca siempre hacia el norte de manera constante y a partir de ello logro tomar las decisiones del rumbo que yo quiero vivir. El norte sería la conducta llena de sentido. Por ejemplo, aquella persona que tiene que discernir si acompañar a la madre de su hijo que está por nacer y está en el vientre aún, o abandonar a esa adolescente de quien él sabe que él es el papá de ese bebé. Este es un cuestionamiento a la conciencia. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi misión en esta realidad? Nunca hay dos circunstancias idénticas en la vida. La persona es interpelada, la persona es cuestionada en su interior. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi responsabilidad? Por ejemplo, si debo distanciarme o comprometerme con mis hijos, que son pequeños y que necesitan de una guía en medio de este proceso de divorcio. O me alejo o me aproximo a ellos. Cada momento es irrepetible, cada momento es único y la persona se cuestiona hacia dónde debo de dirigirme. La conciencia es como un sensor que avisa, que percibe cuando te alejas o cuando te acercas al fin que buscas. El criterio es sencillo: haz el bien y evita el mal. Haz el bien, ayuda a los necesitados, evita el mal, no abuses de las personas que viven en medio de las carencias. Sí, educa tu carácter, eso es hacer el bien. Hacer el mal, no te dejes llevar por los arrebatos, porque atacas, porque humillas, porque violentas. La conciencia orienta hacia el sentido de cada situación. El que podamos construir una familia fuerte, el que construyamos vínculos paternos, filiales con la pareja y que sean fuertes, es la voz de la conciencia que nos dice hacia dónde debemos de ir y evitar destruirnos entre nosotros. Somos aliados, no enemigos. Escuchar la voz de mi conciencia implica aprender a escucharnos, a ponernos en sintonía. A veces vivimos volcados hacia afuera, sin escucharnos a nosotros, enfocados solo a trabajar, a producir. En otras ocasiones vivimos en la búsqueda de placer, de poder, de fama, de comprar productos, de divertirnos, y todo eso nos da placer, pero nos olvidamos de escuchar los valores en nuestro interior. La meta es lograr crear hábitos interiores que nos lleven a pensar en trascender, en ir más allá de mi egoísmo, de mi egocentrismo y preguntarme qué espera la vida de mí. Es ir en la búsqueda de la verdad, de la bondad, de la belleza,
Sé honesto y no mientas. Esfuérzate, no seas flojo. Vive la cultura del esfuerzo, no robes. Es escuchar lo que llevamos dentro. La conciencia nos ayuda entonces a sintonizar con los valores de la solidaridad, la justicia, la hermandad, el que nosotros podamos vivir el respeto a la libertad personal y de los demás. Es conectar entonces con la dimensión ética de nuestra existencia. Se trata de aprender a ser yo mismo en relación y en convivencia con los demás. Responder a la pregunta de cuál es el sentido de mi vida es un acto de responsabilidad conmigo mismo. Es declarar que yo no vivo de impulsos eróticos, que yo no ando por la vida movido quizá por la búsqueda de la avaricia, de acumular, o quizá de la vanidad, quizá de la soberbia. Es proyectarme a una vida llena de sentido. Escuchar la voz de mi conciencia significa ser amigo de mí mismo. Un amigo busca tu bien, no la perdición. Un verdadero amigo te ayuda a ser una persona virtuosa y no a regocijarte en los vicios y en la perdición. El amigo suma a tu vida. No te quita, no te resta, no te dispersa, no te roba. La conciencia moral entonces es un amigo muy claro y muy exigente. Pero a la conciencia debemos acostumbrarnos a escucharla. Amigo de verdad es quien conoce el sentido de tu vida y te lo recuerda cuando lo has olvidado. Los cómplices, los cuates, te dan por tu lado. Es pensar en la felicidad a corto plazo, es pensar en la alegría, en el gozo, en el placer, en la satisfacción de salirte con la tuya, cuando estás echando a perder un proyecto de vida. El verdadero amigo te pregunta, ¿a dónde vas? ¿Y qué buscas? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué sentido tiene? Sí, ya sé que estás cansado, ya sé que estás fastidiado, ya sé que te sientes frustrado, que crees haber llegado al límite. Sí, pero ¿a dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu fin? ¿Qué sentido tiene? Escuchar la voz de mi conciencia es comprender. El sentido no se impone, sino que uno elige descubrir cuál es ese sentido. El sentido es algo personalísimo, que no se compra. Yo no puedo ir a la tienda y comprar 1 kilo de sentido de la vida. Es un descubrimiento personal. El sentido es una respuesta que le damos nosotros a la vida. Puedo observar una necesidad social y quiero disponerme a transformar. Es un talento que yo tengo y siento que puedo hacer mucho bien con mi talento. Es comprender que la relación amorosa que tengo con mi esposa me exige y me demanda dar un extra. Es comprender que mi vínculo paterno con mis hijos me demanda y me requiere que yo logre una mayor conexión. A veces es cuando descubro que sufro, que tengo una enfermedad y que tengo que responder ante esta prueba de la vida. La conciencia nos sugiere cuál es la dirección ética. La conciencia nos da el rumbo, pero yo decido optar por lo que da sentido. Y decido no dejarme guiar solamente por el placer, por lo seductor que es el poder, por lo vanidoso que puede hacer andar por la vida experimentando mucha fama, o querer comprar o vivir divirtiéndome. Yo puedo darle un lugar a todo eso y comprender que son medios, pero la verdadera felicidad está en descubrir el sentido de la vida. Quien responde ante el sentido de la pregunta, ella es una persona responsable. Los valores nos atraen. Podemos aceptarlos o rechazarlos. Esto es algo realmente dramático, pero es hermoso comprender que en esta vida ha descubierto el sentido aquel que quiere conseguirlo. Vamos al punto número 2. ¿Cómo descubrir el sentido de la vida? Para descubrir el sentido de la vida
Tenemos 3 vías. Vamos a revisar la primera de ellas. Se descubre el sentido de la vida a través del amor y de gozar de la vida. Lo que nosotros necesitamos para ser felices son motivos que le den sentido a nuestra vida. La vida en sí misma y el amor son 2 poderosos motivos. Vamos a revisar esto. El que nosotros logremos ser sensibles a la belleza que la naturaleza nos ofrece, como por ejemplo disfrutar del sol, de la luna, de la lluvia, del frío. Todo esto nos brinda la oportunidad de disfrutar de las maravillas de la naturaleza, del mar, del bosque, de la montaña, del viento, del calor. Es tener la sensibilidad para disfrutar lo que se vive. Es poder sentir el gozo de meterte a bañar, la maravilla de dormir, el poder degustar y disfrutar de un alimento, pero conectándonos con el significado, valorando y agradeciendo lo que tenemos, lo que somos. Se trata de admirar de verdad las obras de arte, poder apreciar la música, la danza, la literatura. Es que todo puede ser admirado, puede ser experimentado y gozado a través de lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, lo que gustas, lo que tocas, pero valorando la grandeza de cada instante. Se mide la grandeza de una vida en esos momentos hermosos, en esos instantes que vienen y nunca más volverán. Es importante entonces recordar esos momentos culmen en nuestra vida, porque cuando una persona logra disfrutar de la existencia, le está dando sentido a la vida. Disfrutar de la amistad. Es hermoso sentir la compañía, el compartir intereses y valores conjuntamente, el pasar momentos agradables juntos, el que podamos apoyarnos y ser solidarios en los momentos de dificultad. Es que es hermoso saber que te tengo y me tienes, que hemos construido una historia juntos, una vida compartidos. Quien tiene a un amigo ha encontrado un tesoro. Disfrutar de la amistad le da sentido a la vida. Goza también del amor conyugal. Es que es hermoso comprender que en la experiencia del amor está la plenitud de la vida. Por esto es que hay personas que se han quedado en la vivencia del amor puro, del amor total, y entregan y consagran su vida a Dios, y ahí han encontrado su sentido. Para otros, la vocación ha sido del amor conyugal, y entonces ese amor que era algo grandioso, ahora se personaliza al conocer a su pareja. Lo dirigimos, por lo tanto, hacia una persona en específico, y esa vivencia del amor se va haciendo algo único, insustituible. Y entonces se enamora de sus atributos físicos, se enamora de sus características, de sus cualidades, pero también se va enamorando de la personalidad. Antes era una vocación al amor. Hoy, cuando ya están casados, descubren que es una vocación a amarte a ti de forma específica. Pero esto conlleva un reto, porque el amor evoluciona. Las personas evolucionamos. Al paso del tiempo, ya no se ama al otro por su belleza y atractivo físico, porque éste con los años y las décadas comienza a desvanecerse. Pero también a veces vamos descubriendo a través de la convivencia que hay un desgaste, que hay un desánimo, que nos hemos hecho daño, y entonces la experiencia psíquica, la experiencia de su belleza intelectual comienza a mermarse. Entonces, allá entra una nueva etapa de gozar del amor conyugal, que es amar a la persona en sus cualidades espirituales.
Claro, cuidar la dimensión corporal, cuidar la dimensión amorosa para regalarnos más experiencias positivas que negativas. Pero llega un momento en que el sentido de la vida es amar al otro no solo en lo que es, sino en lo que puede llegar a ser. Esa es la experiencia de un amor maduro, que no exige perfección, sino lo que propone es: vamos a perfeccionarnos juntos. Somos frágiles, somos débiles, somos torpes. Esto yo no lo veía en la etapa del enamoramiento. Hoy que lo veo, no significa que el amor ya se acabó. Significa que nuestro amor tiene que madurar. Es amar al otro como Dios lo ama. Dios, que nos conoce perfectamente, a pesar de nuestra miseria y nuestra debilidad, nos sigue amando, porque Dios nos mira con ojos de misericordia. Disfrutar del amor conyugal le da sentido a la vida. Afrontar y reconocer nuestras crisis, nuestros problemas y disponernos a superarlos, eso le puede dar sentido a la vida. Gozar de los hijos. El amor paterno era una añoranza, era un deseo en general, pero este amor se personaliza al conocer a este hijo, a esta hija, el día en que llegó a nuestros brazos. Entonces mi amor de padre, tu amor de madre, tiene ahora un nombre, tiene un rostro, tiene una sonrisa, tiene una historia específica. Es el nombre y el rostro de cada uno de nuestros hijos. ¿Y qué decimos los padres cuando nos maravillamos de lo hermoso de su inocencia? Yo por ti doy mi vida toda. Pero las circunstancias actuales no nos demandan ese amor altruista de regalar mis órganos vitales por ti. La vida, más bien, en el común de los casos, nos pide ese anhelo de trascender. Concrétalo en educar a tus hijos. Sé una guía, sé un ejemplo, acompáñalos. El sentido de responsabilidad de que yo no voy a abandonar a mis hijos es la conciencia de una misión que nunca termina. Ejercer la paternidad le da sentido a la vida. Vamos al punto número 3. ¿Cómo poder descubrir el sentido de la vida? Siendo creativos. Se trata de crear algo nuevo que no existía. Se trata de resolver un problema o tal vez de luchar por configurar un mundo para el bien de todos. Se descubre el sentido de la vida siendo creativos. La persona se regocija al expresar sus talentos. Esto implica que puede llegar a percibir que tiene una vocación concreta y específica. Me doy cuenta que soy muy bueno para el arte. Me doy cuenta que tengo una capacidad para identificar el malestar de las personas, que yo creo que lo mío es ser un médico, un doctor el día de mañana. Es descubrir que tienes una habilidad privilegiada para interpretar la música, o tal vez para cocinar o para arreglar cosas. Descubro que lo que yo hago, nadie más lo puede hacer de la misma forma. La manera en cómo logro escribir, cómo logro pintar, esta experiencia de sentirse único a partir de lo que sabe o de lo que tiene, que puede escuchar y acompañar, que puede curar, que puede resolver, es una fuente de felicidad. Cuando la persona descubre cuáles son sus talentos y los pone a trabajar, es una forma de descubrir el sentido de la vida. Disfruta de resolver problemas. En medio del caos, se goza proponiendo soluciones. Goza al crear algo nuevo.
Es ese arquitecto, es ese ingeniero que construye puentes, avenidas, casas, hospitales, escuelas. Es ese diseñador que se pone a plasmar en un lienzo algo que no existía y sale de su interior. La persona está motivada por saber que es parte de la solución y no parte del problema. Crea productos, crea servicios que resuelven problemas. Quiere ayudar a los problemas del agua en una comunidad, a resolver el problema de las enfermedades vinculadas a que no hay drenaje. Es la persona que consagra su vida a ayudar a otros para prevenir el suicidio, el divorcio. Si disfruta de resolver problemas para vivir mejor, le da sentido a la vida. Le complace trabajar por el bien de todos. Esta es como la conciencia de una misión a realizar. Le apasiona servir a la comunidad y por ello está trabajando para construir un mejor mundo para todos. El gozo le llega de la obra realizada, no del reconocimiento. Cuando va y le lleva de comer a esos niños carentes, cuando va y le ayuda a los migrantes, el gozo llega del deber cumplido. No es la carrera estudiada lo que le da sentido a la vida, sino las obras realizadas por el bien de todos. Es frecuente encontrar personas que han tenido décadas dedicadas a generar empresas y llega un momento en el cual se dan cuenta que tienen dinero suficiente para vivir toda la vida sin preocuparse en la manutención. ¿Qué suele suceder? Ahora, algunos se dedican a crear más empresas para darle más empleo a la gente. Otros construyen fundaciones para que de manera altruista se ayude a construir una mejor sociedad. Cuando nosotros nos dedicamos a construir un mundo mejor, se le está dando sentido a la vida. Le entusiasma ejercer su trabajo profesional. A veces, la misión coincide con el trabajo que estudió allá en la universidad. Es decir, vocación, talento, profesión y misión está todo alineado. Por lo tanto, vivir su profesión es una fuente de realización personal. Hay otras personas que tuvieron una mala orientación vocacional, eligieron una carrera que no es pertinente para lo que ellos quieren ahora realizar en la vida. Se vale reconfigurarse, se vale estudiar una maestría y reorientarme. Se vale cambiar de empleo, se vale innovar, lanzar un nuevo proyecto profesional que te provea mayor felicidad. El entusiasmo por lo que hace la persona le lleva a encontrarse con la verdadera felicidad. Trabajar por lo que se ama nos lleva a descubrir el sentido de la vida. Quiero invitarte a vivir un taller. Este taller ha cambiado la vida de muchas personas. Un taller titulado Habilidades de Comunicación Familiar. ¿Te ha sucedido que a veces cuando estás tú solo o tú sola ahí en tu casa, sueñas teniendo diálogos serenos, productivos, te visualizas hablando de temas profundos, reflexionando sobre la vida, lo que has pensado, y te sueñas teniendo una conexión emocional fruto de un diálogo que fluye? Pero de repente sales de tu sueño y llega la realidad y te das cuenta que estás junto a tu hijo, estás al lado de tu hija, de tu esposo, de tu esposa y no podemos hablar. No se me ocurre de qué hablar y si hablamos terminamos peleando, nos atacamos horrible. Y yo me cuestiono, ¿qué sentido tiene vivir hablando de esta forma? Este taller es una oportunidad, es el último que vamos a organizar en este semestre y por lo tanto te invito a que vivas una masterclass totalmente en vivo,
será gratuita esta masterclass para que la vivamos a través de Zoom y ahí poderte platicar más sobre este taller de habilidades de comunicación familiar. Escríbele a Gaby, escríbele a Diana, los teléfonos aparecen aquí en pantalla. Vamos al punto número 4, la parte final de nuestra sesión del día de hoy. ¿Cómo descubrir el sentido de la vida? Teniendo una actitud positiva. Se trata de asumir una postura renovada frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a lo que es inevitable de la vida. Cuando la persona encuentra ese sentido de asumir una actitud positiva frente al sufrimiento, está en otro nivel. Vamos a revisarlo. La libertad interior nunca se pierde. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, narra cómo él, siendo judío, llega de los guetos, llega a un campo de concentración en un tren. Miles y miles de personas comienzan a bajar y van formando una larga fila. A unos pueden observar allá en el fondo, a unos los mandan a la izquierda y otros los mandan a la derecha. Ellos intuyen, por lo que se ha dicho, que unos mueren y otros vivan. Ahí, con Viktor Frankl, iban sus papás y su esposa, con quien recientemente se había casado. En su interior él pensaba que yo muera y que ellos vivan. A él lo mandan a la izquierda, llegan a una bodega grande, les piden que se quiten todas sus pertenencias, los desnudan por completo, entran a una sala en donde ellos creían nos van a matar y cuando suena la chicharra comienza a salir agua de verdad, los estaban bañando. Pero el caos emocional era enorme. Al salir del baño, unos gritan, otros lloran, otros pelean, otros empujan, unos entran en pánico, otros atacan, unos quieren escapar. Y entonces Viktor Frankl describe, desnudo frente a la existencia, me doy cuenta que me pueden robar todo. Su ejercicio profesional, su vida familiar, a su esposa, los libros que él quería escribir, sus proyectos, sus sueños, todo se lo habían quitado. Dice, me pueden robar todo, menos la libertad interior de elegir la actitud con la cual voy a afrontar la adversidad. Y ese somos tú y yo. Todo nos pueden quitar, todo nos pueden robar, menos la actitud. En cómo voy a afrontar esta discusión con mi hijo, con mi esposa, con mi hija, este problema con el cliente, con el proveedor, esta adversidad económica, esta situación de pandemia, nos pueden quitar todo, menos la actitud con la cual yo quiero afrontar la adversidad. Soy libre para elegir la actitud con la cual yo afrontaré este problema, esta dificultad, esta adversidad. La capacidad de sufrir se aprende. Ni se nace sabiendo sufrir, ni se hereda de los papás. Tenemos que aprender a padecer y enfrentar con dignidad, con entereza, los problemas de la vida. ¿Y cómo se aprende eso? Padeciendo, sufriendo y escuchando la voz de nuestra conciencia. Cuando estoy frente a algo que no se puede cambiar, es recordar que soy yo quien puede cambiar la actitud. Es que si el empleo ya lo perdiste, no puedes cambiar esa realidad, pero sí puedes cambiar tú. Es que si a tu familiar lo secuestraron y ya lo mataron, no puedes cambiar esa realidad, pero sí puedo cambiar la actitud. Es que si reconozco que nos hemos hecho daño durante décadas, nuestro matrimonio está pendiendo de un hilo. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el presente, pedir perdón de lo pasado y juntos construir. Es cuestión de actitud. El dolor se vive en el cuerpo. El sufrimiento es una experiencia de la vida interior.
¿De dónde entonces llegará la sanación de todas las heridas del pasado? La sanación llegará en la dimensión espiritual. Es encontrándole un sentido a todo lo vivido que habremos de poder trascenderlo. Es necesario asumir lo inevitable. Es requisito afrontarlo, no negar, no evadir, no postergar. El familiar ha muerto, tenemos que aceptar la realidad. Hay que ponerlo frente a mí. Se trata de asumir mi responsabilidad. Se trata de afrontar. El negocio se ha ido a la quiebra. La situación de desempleo está crítica. El dinero no alcanza. Debo entonces encontrarle un sentido al sufrimiento, a esa pérdida. La situación de divorcio, hoy tomo conciencia que ya no puedo reparar, porque ya se han construido nuevos vínculos y no podemos retomar. Es inevitable que yo acepte esta realidad, esta situación. Entonces, cuando yo asumo y acepto lo inevitable, es comprender que nadie más puede darle sentido a mi dolor por mí. Es mi responsabilidad intransferible reflexionar, meditar y preguntarme, ¿cuál es la razón de seguir viviendo? ¿Cuál es la misión en este contexto? Desde luego que ese es un trabajo de vida interior. Quien ha vivido buscando placer, poder, diversión, compras, no está acostumbrado a escuchar su voz interior. La tarea es escuchar mi persona, mi pasado, reflexionar sobre mis principios y mis valores, es comprender a quienes realmente amo, es darme cuenta que cada decisión que voy tomando le va dando un rumbo y un sentido específico a mi vida. Y si antes yo vivía en la irreflexión, eso queda en el pasado. Hoy que ya sé, necesito asumir lo inevitable y afrontarlo. Ofrecerlo por una causa o por una persona marca la diferencia. Aceptar el sufrimiento al ofrecerlo por una causa que está fuera de mí y que me trasciende, una causa de servicio, de amor, de justicia, u ofrecerlo por una persona a quien estimo, amo y quiero, ese dolor adquiere un nuevo significado si acepto sufrirlo por una causa. El dolor deja de ser dolor y se convierte en una misión. El padre de familia estaba ya muy lastimado por el cáncer e insistía a la esposa, pásame la pistola, pásame la pistola. Se comenzó a dialogar en la familia y concluían que lo que quería era quitarse la vida. La hija va y dialoga con el papá y logra descubrir que el papá tiene un pensamiento suicida. Dado que no me van a hacer la eutanasia, me la hago a mí mismo. Y entonces la hija, llena de tristeza, comienza a dialogar con el papá y a descubrir que el papá sentía que ya no tenía sentido vivir. Y ella le decía, papá, es que tú me enseñaste a andar en bicicleta, tú me enseñaste, ¿te acuerdas los problemas de matemáticas? Tú me ayudaste, ¿te acuerdas cuando me... Y le fue narrando cantidad de historias. Y el papá le dice, sí, me doy cuenta que yo fui un buen maestro de ti y de todos tus hermanos. Pero, ¿y qué puedo hacer ahora? Y la hija le dice, papá, enséñanos cómo se sufre con dignidad. Enséñanos cómo se vive con entereza el proceso de llegar a la muerte. En ese momento, al padre de familia se le ilumina el rostro porque ha descubierto que tiene una tarea, que su misión continúa y ahora, apasionado por ayudar a sus hijos a enseñarles el camino de la vida, enseñarles cómo pueden lograr su máximo potencial, es compartirles la sabiduría que él en este momento está aprendiendo en medio del dolor,
está aprendiendo a vivir. Es entonces una vocación a realizar. Algunas personas se quieren dedicar a ayudar a mujeres que sufren lo que yo padecí. Y yo quiero que nadie más lo vuelva a sufrir y por lo tanto consagran su vida a una causa. Evitar la violencia, evitar el aborto voluntario, que menos personas vivan en situación de desempleo, porque cuando yo lo viví fue algo terrible. Es curioso, pero cuando yo encuentro una causa por la cual vivir, el sufrimiento no desaparece, pero hay un cambio en la actitud. La persona ya no vive quejándose de lo que padece. Deja de ser víctima para convertirse en protagonista. La pregunta de víctima es ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y la pregunta del protagonista es ¿y para qué vida me regalaste esto? ¿Qué es lo que esperas de mí en estas circunstancias? El sufrimiento entonces tiene ahora una finalidad, tiene un propósito. Es que es hermoso. Cuando lo inevitable se afronta con una actitud positiva, se le da sentido a la vida. Trasciendo el sufrimiento con una actitud de esperanza. La clave no está en tener una vida libre de problemas o de enfermedades. La clave está en darle un sentido trascendente a lo que nos llegue. Muchos que tienen dinero, salud, juventud, se quitan la vida porque les resultaba absurda, sin sentido. El sufrimiento inevitable y la misma muerte toman un nuevo significado cuando se vive desde la fe en Dios. Aquellos que tienen fe, la practican, la estudian, la meditan, la hacen vida, se están preparando para darle sentido a su vida en los momentos más cruciales. Finalmente, la vida siempre tiene sentido. Por oscura que parezca en ocasiones, la respuesta del Espíritu es sí a la vida. En medio de la carencia material, sí a la vida. Porque a veces estamos arriba, a veces abajo, pero como quiera tú y yo sabemos que podemos salir adelante. En medio del desempleo, sí a la vida. Porque tú y yo hemos aprendido que a veces esa situación de desempleo era necesaria para que yo iniciara una nueva etapa de desarrollo y desplegar mi máximo potencial. En medio de los conflictos con los hijos, sí a la vida, porque tanto ellos como yo tenemos que madurar, tenemos que evolucionar. A veces estar acartonados no nos ayuda. En medio de la crisis amorosa, sí a la vida, sí tiene sentido vivir en medio de la crisis. No es necesario creer que crisis es sinónimo de divorcio, es que la crisis nos está avisando que esa vida que traíamos nos queda chica. Tenemos que emprender una nueva etapa. En medio de la enfermedad, en medio de la muerte de nuestros seres queridos, es decirle sí a la vida. Porque tu vida estuvo llena de enseñanzas, de gozo, de alegría. Fuiste un maestro, eres fuente de sabiduría. Porque si no logramos nosotros resolver los problemas, porque no dependen de nosotros, o porque ya es imposible darle vuelta a ese problema, nos queda todavía la libertad originaria y hermosa. Podemos cambiar la actitud y descubrir un propósito que le dé sentido y coherencia a la vida. Cuando tenemos problemas, cuando hay crisis, cuando hay adversidades, cuando hay muerte, ahí está una oportunidad para darle sentido a la vida. La tarea ya está publicada en nuestro canal de Telegram. Ingresa, Fundación Familias Fuertes. Si no tienes Telegram, es gratuita. Pide a alguno de tus familiares, de tus amigos, que te ayuden a bajarla y que puedas unirte a nuestro canal. La tarea del día de hoy es un medio útil para encontrarle sentido a nuestra vida. ¿Qué vamos a ver en el próximo programa?
Lo hemos titulado Acompañarles a descubrir el sentido de su vida. El sentido no se regala, no se forza, pero sí se puede acompañar a este hijo, a esta hija que la está pasando mal. A veces seremos nosotros quienes tenemos que acompañar a los abuelitos a que ellos descubran cuál es el sentido de su vida en este momento histórico. Quiero despedirme de ustedes el día de hoy dando lectura a esta poesía, Darle sentido a la vida. Nuestra vida se realiza dando, sufriendo, trabajando y amando. Imposible asegurar la estabilidad. Mejor trabajar la intencionalidad. Si la realidad no la puedes cambiar, la actitud personal toca transformar. No se trata de llenar de años la vida, sino con amor darle sentido a la vida. La persona que se va a ganar este regalo que anunciamos es aquella que puede entrar a Telegram y en el póster de esta conferencia pueda poner un comentario sobre qué aprendiste, qué te deja esta conferencia, qué piensas hacer con lo aprendido. Vamos a publicar a través del mismo canal quién es el ganador de una sesión de orientación familiar personalizada con un servidor, independientemente de en qué lugar del mundo vivas. Todo mundo participará en este sorteo de una sesión de 1 hora porque es en línea y podré estar contigo donde quiera que vivas. Si este programa ha sido de tu agrado, consideras que puede ser útil para algún amigo, algún familiar, por favor, dale me gusta, dale compartir, coméntanos qué te ha parecido. Yo te agradezco de todo corazón tu retroalimentación. Nos vemos en el próximo programa. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.